Hola, me llamo Roger y en este vídeo voy a enseñaros la diferencia entre samplear en 32 kHz y 44.1 kHz. A ver si hay mucha diferencia. Vamos a echar un vistazo ahora. Venga, vamos. Esto es el Roland SP808 y en este vídeo voy a explicaros cómo se puede formatear un disco zip en 44 kHz o en 32 kHz y la diferencia entre los samples. Bueno, empezamos. Aquí tengo un disco de 100 megas, pero tengo un lector de 250 y voy a enseñaros cómo se puede formatear un disco de 100 megas. Bueno, ahora sí. ¿Quieres formatear? Sí. Ahora puedo elegir 44.1 o 32. Bueno, ahora voy a formatear 32. En formato, y eso es muy importante, no en full, pero en quick. ¿Estás seguro? Sí. Vale. Ahora vamos a echar un vistazo aquí. Hago Shift y Contrast Info. Y aquí puedes ver que tengo 32 minutos y 36 segundos. Entonces, en vez de tener 23 minutos con un disco de 100 megas, tengo ahora 32 megas. Vale. Vamos ahora a samplear un trocito de una canción de Lynn Collins y la canción se llama Think About It. Entonces, vale, empezamos. Voy a samplear en estéreo manual. Yo quiero un pre-trigger de 40 milisegundos. Y ahora vamos. Vale. Ya tenemos. Ahora voy a ajustar el sample. Aquí. Vale. Voy a crear un loop. Vale, así. Yo voy a copiar este sample a sample pad número 2 y hago así, Shift, Sample, Clipboard, ahora Clipboard 2 y ahora está aquí. También puedes utilizar Shift, Sample, Clipboard y después con Shift y Clipboard elegir otros pads para copiar directamente más veces el mismo sample. Vale. Yo voy a ajustar este también. Yo quiero el tac, el snare. Vale, así, algo así. Y ahora, como siempre, yo puedo cambiar, por ejemplo, este en vez de gate a drum y este también a drum. Y ahora aquí voy a cambiar, voy a crear un mute group, grupo 1, aquí también grupo 1. Y ahora puedo jugar con esto, con este sample.
guay, es muy guay. Sí, es estilo viejo, pero guay, guay, guay. Aquí tenemos Body Pitch, vale. Body Pitch, con Body Pitch puedes ajustar los samples en real time, en modo real. Bueno, entonces va así. Ahora está en on, ahora funciona. Es sencillo. Claro, claro, ahora no funciona con hold porque es un drum. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a copiar este sample aquí. Ahora funciona hold, ¿ves? Con Body Pitch. Escucha. Ahora voy a utilizar este disco y este disco está formateado en 44.1 y vamos a grabar el mismo sample pero con 44.1 kHz y a ver si es lo mismo. Bueno, o si hay mucha diferencia. A ver, vamos. Ahora estamos en 44 kHz y vamos a samplear lo mismo trocito de esta canción y después vamos a ver, vamos a escuchar si hay mucha diferencia. Vale. Volumen, sí. Samplear, sí, todo bien. Vale, empezamos. Ok. Voy a ajustar el sample. Vale. Copiamos este a este. Shift, sample, clipboard 2. Y aquí también quiero este snare. Bien. Este a drum. Mute group 1. Este mute group 1. Drum también. Vale. Copiamos este también a este. Y este cambiamos a gate para tener un... Vale. A ver. Y ahora Fairy Pitch, Body Pitch. Vale. A ver, BPM Tune en 100. ¿Ves? No puede subir. Solo puede bajar. Y bueno, si quieres jugar con los samples con canciones en real time, en directo, estos no puedes subir el BPM de estos samples. Entonces, bueno, tienes que utilizar el stretch para subir el BPM. Por ejemplo, ahora
BPM nuevo. A ver, yo quiero uno de 128, por ejemplo. Vale, vamos. Entonces en el 4 ahora tenemos 128. A ver cómo suena. Y bueno, está bien, pero tampoco el pitch el pitch no está más alto, entonces está en el mismo tono. Bien, pero yo creo, da más gusto trabajar en 32 kilohercios en vez de 23, 44, y da más, también encima, da más minutos de tiempo para samplear. Bueno, entonces, ya está, es todo, y espero que tenéis algo aprendido más, y bueno, estamos en contacto, y bueno, gracias por ver este vídeo, y hasta la próxima, venga, chao.